La semana pasada estábamos hablando de las mutaciones, hemos hablado de mutaciones que pueden ser en términos genéticos, como por ejemplo albinismo, como anemia falciforme y otras más que son síndromes como Klinefelter o X0 que afectan tanto a la parte somática, es decir, a la parte general de nuestro cuerpo, como a la parte sexual, donde hay pues mutaciones o alteraciones en la formación o en las respuestas de nuestra parte sexual, en el desarrollo de las gónadas, pene, vagina, o aparición de ambas, o aparición de una pero modificada o mutada, a mujeres con que no tienen ovarios, o hombres que tienen ovarios. Entonces son mutaciones un poco severas, pero que ese día nadie habló de Turner ni nada de esto, pero son cosas que ocurren y ya sabemos que pues genéticamente las mutaciones son alteraciones de la parte genética y que esas alteraciones causan cambios en nuestra forma, en nuestra apariencia física o como lo diríamos mejor, en nuestros rasgos fenotípicos. Y eso es pues importante en términos de la medicina y en términos de los estudios genéticos y biológicos. Hoy vamos a cambiar un poquito y vamos a ir a hacer como un switch, un cambio a algo que esté un poco más relacionado, está más relacionado con la naturaleza, con algunos conceptos un poco más teóricos de origen de la vida, y vamos a hablar un poco de la clasificación o cómo se clasifican los organismos, los seres vivos. Eh, ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado algo sobre taxonomía, sistemática, nombre científico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tienen alguna idea? Si no, lo llamo como en la escuela. Si no quieren, si sí o no, lo llamo como en la escuela. Justin. Sí, profe, la taxonomía. Uh -huh. Bueno, profe, la taxonomía es la ciencia que trata los principios, métodos y fines de clasificación general científica. Se aplica especialmente dentro de la biología para el orden de la jerarquización y sistema de los grupos de animales y vegetales. Ok, muy bien. ¿Alguna vez has escuchado algo del nombre científicos? Nombres científicos, Nombre científico. ¿sí? ¿Has escuchado algo? ¿Cómo así, profe? Digo, ¿has escuchado No. esa palabra, nombres científicos? mm, Hay un nombre Como el científico, que acabo, ¿sí? Sí, puedes hablar, Justin. ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo el qué? como el nombre que acabo de decirme ahorita, la taxonomía. Bueno, taxonomía es un concepto, pero un nombre científico sería el nombre que en la ciencia se le pone a algún animal, alguna planta, algún hongo. Eso es un nombre científico. Ustedes saben que naturalmente, por ejemplo, nosotros vamos al río, para los que han ido alguna vez al río conocen, y de repente alguien te dice, oye, vamos a hacernos debajo de este árbol que es de... A ver, ¿quién tiene una idea de un árbol que haya debajo de un árbol que esté cerca de los ríos, que uno va y se puede hacer abajo porque es muy fresco? O nadie ha ido al río. O a la playa. En la playa, pues los manglares. Los, Manglares. ok, los manglares. ¿Qué más? ¿Dónde más nos hacemos? Las Palmas. Las palmas. ¿Qué más? Los almendros. Hay,
hay algunas playas que tienen cerca de ellas palos de, bueno, tenían, porque yo creo que ya no hay, palos de Marañón. Sí, también hay algunas. Bien, entonces nosotros siempre denominamos o llamamos a las plantas por un nombre, ¿cierto? Usted dice, en el río, por ejemplo, usted dice, ate debajo del árbol de rasca o ate debajo del árbol de, ¿qué más? Hay una pepita que le dicen de que guavita de río, no sé si la conocen, o ate debajo del árbol de corotú o lo que sea. A todas las plantas le tenemos un nombre, que es el nombre con el que comúnmente las personas conocen a esa especie, a ese árbol. Pero el problema ocurre cuando, por ejemplo, vamos a hacer una comparación entre Panamá y Costa Rica. En Panamá, nosotros le decimos a un árbol corotú. ¿Ustedes conocen el árbol de corotú? ¿Conocen el corotú? Yo no. ¿No? Ok. ¿Qué pasa con el corotú? Bueno, que ese corotú, entonces, en otros lugares no se llama corotú. Por ejemplo, en Costa Rica le dicen guanacaste, que es el árbol nacional de Costa Rica. El árbol nacional de Panamá es el árbol de Panamá. Pero en Costa Rica, el guanacaste, aquí en Panamá se llama corotú. Entonces hay un problema con los nombres, porque uno no tiene el mismo nombre. ¿Qué es lo que se ha hecho? Con los conocimientos de taxonomía y clasificación, lo que se ha hecho es agarrar esas plantas, esos animales, esos hongos y crear un sistema de clasificación para que entonces se le asigne un nombre en la ciencia a esa planta, a ese animal, a ese hongo o lo que sea, y que ese nombre sea válido aquí en todos los países del mundo. ¿Eso por qué es importante? Bueno, eso es importante porque, por ejemplo, si yo voy a China y yo quiero comer mango, entonces probablemente en China no lo conozcan como mango. Pero si el mango tiene un nombre para la ciencia que se llama, que es Mangifera indica, yo voy a Indonesia, a la India, y yo le digo o escribo que quiero Mangifera indica y la persona va a leerlo y si sabe, va a decir, Mangifera indica, eso es mango. O el nombre que le tengan en el país, que puede ser cualquiera. Entonces, eso fue una forma de cómo agrupar también esos organismos y colocarlos en una forma ordenada. Cómo se llama cada uno de esos organismos y dónde está ubicado, con quién más está relacionado, quién está más cercano a él, quién se parece más o quién se parece menos. Y por eso es que aparece lo que es la clasificación taxonómica. Esa es la parte de eso. Voy a presentarle, vamos a ver, me avisan si pueden ver. ¿Pueden verlo? Sí. Ok. Bien, entonces vamos a ver un poquito. Nosotros lo que vamos a ver un poquito para este tema tiene varias partes porque es un poquito largo. Ya casi estamos terminando el módulo, así que tenemos chance de verlo con más detalle. En esta sesión nosotros lo que vamos a ver es la parte más teórica. Luego vamos a irnos a la parte más práctica de las especies, de ver un poco de la identificación taxonómica de algunas especies de importancia de Panamá, el árbol de Panamá, la orquídea de Panamá y demás mariposas y demás nombres científicos que se manejan o se utilizan actualmente en Panamá. Hoy vamos a ver un poco de historia de evolución, de Charles Darwin, de cladística, de genética molecular, evolución, algunos temas un poco más. Entonces, tenemos que ver que el término de cladística, que todo esto está en su módulo, estos conceptos están en su módulo, luego van a tener que desarrollarlos en un glosario
Ya todas las asignaciones de este tema y este tema las he subido desde el miércoles, están ya programadas para que hoy se activen y estén listas para que ustedes las puedan leer y hacer sus asignaciones. Así que con tiempo les tengo eso allí en la plataforma. Y aparecen en los términos de cladistas que se conoce como ramas. Y lo que vamos a hablar un poco es de la introducción, en el resumen de la lección, vamos a hablar un poco de cómo se unen las características de las especies. Este señor, Ernest Haeckel, lo que decía, él creía, lo que estoy seguro que creen muchas de las personas o muchas personas de nosotros, es que nosotros, el hombre, el ser humano, que es ser pensante, si este fuera un árbol y tuviéramos que darle categoría, nosotros estamos aquí arriba, en el top, en lo máximo. ¿Ustedes qué creen? ¿Nosotros estamos aquí arriba o estamos por el medio o por aquí abajo? Arriba. Estamos arriba. Abajo, eso yo digo. A dónde abajo? ¿En el medio? ¿En la raíz? Mm, Este es un árbol de especialización. Entre más arriba, más especializado eres. ¿Qué creen? Profe, yo pienso que estamos arriba, Ok, ¿por qué crees que estamos arriba? porque somos la especie dominante en el planeta, la que Pero más ha tenido, Ujú. bueno, la que más ha tenido, ¿cómo se llama? Eh, no encuentro la palabra, pero no, las demás especies, como digamos los monos, han tenido su tiempo para evolucionar, el mismo tiempo que nosotros, y no lo han hecho. ¿Pero qué? No, no te escucho. Bueno, profe, como ya se lo explico, yo pienso que estamos arriba porque además de ser la especie dominante en el planeta, Ujú. somos la más inteligente. Ok. Ok. ¿Qué cree Andrés? Andrés. Andrés se fue. Yuritza, ¿qué cree Yuritza? Yuritza, Torrero, Yuritza, se fueron. Eso es lo que yo les digo, que yo creo que entran a la clase, dicen buenas tardes y de allí se van. Eso lo estoy tomando en consideración para como nota. Por eso que siempre estoy llamándolo para ver si están conectados o no. Bueno, lo que decía el alumno que acaba de hablar tiene lógica. Lo que creía este señor era algo parecido a lo que, ¿cómo se llamaba el que estaba hablando ahorita? Yo, profe, ¿Sí? que nosotros somos la especie dominante y Sí, la más sí. inteligente. Ok, ¿cómo te llamas? Justin Justin. Palacio. Sí. Ok, Justin. Tú estás hablando exactamente como creía Ernest Haeckel. ¿Cuál es el problema? Ok, somos la especie más dominante, sí, hay más, probablemente más personas, quizás que los insectos, no sé. Te pregunto, ¿quién tiene mejor visión? ¿Un ave o el ser humano? Un ave. Ok, Un ave tiene mejor visión que el ser humano. ok. Y el ave está por aquí están los reptiles, están los anfibios. Perdón, eh, profe, es que no se pueden ver los nombres bien, se ve sí, borroso. vamos a agrandar un poquito. Ahora sí lo puedes ver. Ya se ve más o menos. Se puede leer un poco. Ahí. Sí, ahora sí. ¿Cómo?
Sí, Sí, profe, sí, ok. se ve bien. Justin, mira, un ave ve mejor que nosotros, ¿cierto? Cierto. Nosotros deberíamos estar por aquí con los gorilas, con los chimpancés, con aquí. Aquí está el hombre. Aquí dice el hombre. Y mira dónde está el ave. Está más abajo. Él creía que el Sí. hombre está aquí y el ave está acá, pero ¿quién tiene, por ejemplo, mejor visión? El ave. El ave tiene mejor visión. ¿Quién tiene mejor olfato? Por ejemplo, Eh, ¿quién tiene mejor olfato? ¿Un perro o el hombre? un perro. Un perro. ¿Quién ve mejor de noche? ¿Un caballo o el hombre? Mm, los caballos tienen visión nocturna. Los caballos tienen visión nocturna. Usted un caballo lo puede soltar y él El ve. caballo. El caballo entonces. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que eso de que, entre comillas, somos la especie más especializada, no es tan cierto. No es tan cierto porque nosotros no tenemos una visión buena, no tenemos un olfato bueno, no tenemos una visión nocturna buena. Nosotros nos apagan la luz y quedamos, ¿qué quedamos haciendo? Estrellándonos con todas las paredes. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted ha visto Tiene su punto. usted ha visto algún halcón usando lentes para cazar? No, Usted ha No, visto usted de aquí puede ver a una persona que está, por ejemplo, en el volcán Barú allá parada. No. no, no es posible. Y un halcón tiene una visión a un rango y a una profundidad que él puede estar a 1 kilómetro de distancia volando en el aire y puede ver un ratón cuando se está moviendo. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces allí es donde queda esa discusión de la especie top. Sí, somos la especie pensante que ha hecho cosas y que aparte de eso ha destruido el planeta, sí, pero que tiene sus desventajas y que como que no somos la más especializada en términos de todos los sentidos, todavía nos faltan muchas cosas. Entonces, para entender eso, lo que han hecho los científicos y sobre todo los taxónomos es tratar de entender cómo podemos agrupar a los organismos según parecidos, según diferencias, según rasgos parecidos, un poco diferentes, con estructuras parecidas, pero con funciones diferentes. Y eso ha dado que aparezcan una serie de conceptos que para poder entender la historia de la filogenia, de cómo nosotros en un árbol, quién está más abajo y quién dio origen a quién, cuál es la especie más nueva, cuál es la más vieja. Para entender esto, lo que se hace, esto sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe, se ve bien. Ok, entonces lo que se ha hecho es una reconstrucción filogenética para entender, para ver que en un árbol siempre hay una base, esa base o ese organismo luego se divide uno y sale otra especie aquí y esta especie de aquí luego se divide 2 o 3 veces más y da origen a especies diferentes. Y aquí aparecen conceptos que uno no le enseñan en la escuela, pero que son muy importantes, que son conceptos de decir que, por ejemplo, dicen que no, este era el ancestro común o a partir de aquí se dio origen a otros organismos. Bueno, aquí es lo que se entiende. Esto lo que quiere decir es que aquí hubo un ancestro, esto que está en rojo, y este ancestro luego dio origen a 2 especies diferentes, pero esas 2 especies diferentes tienen historia, aquí dice una historia compartida, porque provienen del mismo ancestro. Entonces tienen historias compartidas. Eso sería básicamente como pone la ciencia, de que hubo un ancestro y que luego se dividió y aparecen por aquí los chimpancés o los monos aquí y nosotros aparecemos acá. Es decir, que somos especies que compartimos características y que venimos de un origen en común. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vemos porque el 99.9% del ADN o la información genética de un mono es similar a la información genética que tienen los seres humanos. También que los monos pueden hacer cosas muy similares a nosotros,
como por ejemplo agarrar con las manos, pensar como nosotros, razonar como nosotros y hacer cosas que hacemos similares los hombres. Entonces se sabe que genéticamente y fenotípicamente hay muchas características que compartimos con el grupo de los monos y por eso es que se nos dice que nosotros somos muy parecidos y que venimos del mono, es que se cree que aquí hubo un ancestro y luego se diversificó y se quedaron los monos aquí y nosotros aparecimos por acá como la especie más nueva dentro de la evolución o la reconstrucción filogenética. Aquí hay alguna pregunta para entender esto. Si hay alguna duda, hagan la pregunta. Los que estén en sala, que creo que son como dos nada más. Ahorita voy a volver a recapitular esta ausencia y tardanza porque parece que nada más hay 2 personas en sala o 3. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. Ok. No te escucho. Si estás hablando, no te escucho. ¿Te fuiste? No escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo es que nosotros, los humanos y los monos, somos tan similares pero tan diferentes a la vez, profe? ¿Qué Bueno, es lo que les impidió a ellos evolucionar igual que nosotros? esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, Justin. Lo que yo creo es que, mira, te voy a explicar con este mismo esquema. Si aquí hubo un ancestro y ese ancestro dio origen a que se diversificara, aquí los monos y nosotros acá, probablemente el periodo de tiempo hizo que nosotros nos especializáramos o cambiáramos nuestra apariencia y ellos no. Pero dentro de los monos hay un grupo de monos que se conocen como los gorilas, que tienen comportamientos muy similares, incluso de cuidado maternal y parental, de apareamiento al de nosotros. Pero no sabemos cuánto tiempo más o cuántos miles de años más van a tener que pasar hasta que lleguen esos grupos de organismos a quizás ser un poco diferentes, a tener más raciocinio, a ser un poco diferente. Digo, esto no es un proceso que de aquí se forme esto acá, no es un proceso de 100 años, es un proceso de miles de años de evolución. Entonces, probablemente genéticamente no hubo más combinaciones, esto de aquí sí hubieron cambios producto de presiones ambientales y quedó acá. Este de aquí no. Es lo que yo creo que probablemente pudo haber pasado, pero probablemente quizás en 1000 años o más, si todavía está toda la Tierra, hayan cambios aquí y estos quizás sean todavía mucho más parecidos a esto. Porque te digo, genéticamente somos muy parecidos, la diferencia es del 1% o menos del 1%, que sería el tipo de piel y demás, pero genéticamente somos muy parecidos a ellos. No sé si me escuchaste. Sí, profe, lo escuché. Ya esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Odalis? ¿Andrés? ¿Volvió Andrés? ¿Yuritza? Profe, por eso es que se basa también que usted habla sobre quién está más arriba, algo por decirlo. Los animales a veces nosotros entendemos, más creo es porque no hablamos como el idioma con ellos o algo, porque también han ido evolucionando ciertamente poco a poco, más lento, pero de repente como no entendemos el idioma, ni ellos nos entienden bien a nosotros en hablar, pues en conversar, no han evolucionado en esa parte. Ajá. Es lo que pienso yo, igual que los monos, por decirlo, como usted dice, los monos hacen muchas cosas similares,
y imitan mucho lo que hacen el ser humano, que él lo vea o algo, él imita mucho, pero no puede como hablar, pues no sé, en esa evolución no la han tenido todavía, pues para así comunicarse más con los seres humanos, sino por Pero señas. vieras que, ¿quién habla? Juan Carlos. Yo, profe. Juan Carlos, vieras que hay especies de mono que se han quedado como un poquito más atrás. O sea, que todavía no hacen cosas, pero hay otras especies de mono que hacen cosas como los gorilas o primates africanos, el lomo plateado, hace cosas típicos del ser humano en el apareamiento, en el cuidado paternal. O sea, hacen cosas típicas o que hacemos nosotros los seres humanos. O sea, y casi idéntico. Solamente que nosotros siempre hemos tenido relación más con los monos como el mono tití, el aullador y estos monos que genéticamente o evolutivamente son mucho más antiguos que los más avanzados, que ahora son más grandes, se paran en 2 pies, pueden caminar, el gorila puede caminar en 2 pies también si quiere, y hace cosas más agresivas, defiende su territorio, típico como del ser humano. ¿Alguien más? Bueno, pienso yo que lo que dijo el compañero Juan y el otro compañero tiene mucho sentido, aparte de que pues los animales, no necesariamente los monos, también hay otros animales que nos imitan, nos Sí. imitan y ellos se comunican con nosotros de manera diferente, no en el lenguaje de nosotros, sino en su lenguaje corporal, solo que pues hay que aprender. Bueno, entonces eso que dice Nitsuri es una idea de que probablemente por aquí tiene que haber ocurrido un antecesor que permita que nosotros o que ellos tengan esas capacidades de imitar. O sea, de aquí, o sea, que muy levemente compartimos una característica, en algún momento se compartió esa característica y ellos tienen esa capacidad de cómo un loro puede imitar a un ser humano y cómo puede sacar palabras si no hay otro animal como tal que hable. Entonces, Ellos repiten lo que uno les dice. ok, pero esa capacidad quiere decir que esos animales se diversificaron, pero no desarrollaron esa habilidad de hablar, pero desarrollaron otra habilidad que nosotros no tenemos. ¿Cuál sería? Las aves, cantos. Nosotros no podemos hacer esos cantos, ¿cierto? No. Pero nosotros podemos hablar, pero ellos pueden cantar. Entonces desarrollaron, en la evolución desarrollaron diferentes cosas y eso fue la diferenciación. La hipótesis de origen de vida se cree que la vida comenzó en el agua y luego pasó a la tierra, que antes fue primero se ponía huevo, o sea, ovíparo, y que luego apareció entonces en la evolución el vivíparo, o sea, que ya el organismo se formaba adentro, como en el caso ya pues de los mamíferos y otros animales que tienen exclusividades de ser vivíparos, o que también son ovovivíparos, primero los huevos dentro y luego salen y tienen el cuidado parental o paternal, maternal. Entonces, eso es lo que trata de hacer la filogenética, una reconstrucción, y aparecen estos tipos de conceptos que son muy utilizados en la genética, que son como lo que hablábamos ahorita, son taxones hermanos, y estos de acá no son taxones, son un poco diferentes, y aparecen una serie de términos como homología, que son caracteres compartidos por dos linajes o por dos grupos que son bastante diferentes. También aparece el concepto de transformación, que no es más que un cambio, la divergencia o especiación, que es que cuando hay una sola especie y a partir de esa se forman dos más. También hay reticulación, que son mezclas, que había una especie nueva y luego se volvió a otra. Entonces, eso es como se entiende un poco de la filogenética, de que había un ancestro aquí nuevamente, dio origen a este grupo, al B, y a este grupo de aquí, pero aquí apareció otro ancestro más que dio origen a otro grupo más, el C, y el grupo de acá que nuevamente se dividió y dio origen al grupo D,
y el grupo E. Este seríamos nosotros y los monos. Estaríamos aquí, pero eso quiere decir que nosotros y los monos tenemos también características que tenían desde acá abajo, desde el primer ancestro. O sea que por algún lado compartimos características que ellos no tienen, que ellos tenían. Nosotros somos aquí el ser humano, pero aquí sería dentro de los mamíferos. Una característica que comparten todos los mamíferos, ¿cuál es? Presencia de glándulas mamarias y pelo. ¿Cierto o falso? Los mamíferos tienen, ¿por qué es mamífero? Porque tenemos glándulas mamarias. Tiene al cachorro, lo que sea, y amamanta. ¿Cierto? Sí. Y tenemos pelo. Usted ve un animal, usted dice, yo no sé qué es eso. ¿Tiene pelo? ¿Qué es? ¿Un reptil, un anfibio o un mamífero? Mamífero. Un mamífero. ¿Tiene escama? ¿Qué puede ser? ¿Un reptil? Un reptil. O un anfibio. Puede ser también por ahí que ande en ese rango, hay algunas variaciones, pero principalmente ¿tiene escamas? Puede ser reptil. La iguana, el cocodrilo. Pero también, ahora no, profe, es que yo vi en el mar había un pescado y ese pez es un reptil. No, tienen escamas, pero son diferentes. Entonces se ha tratado de reconstruir un poco de la parte cladística o la evolución. En las plantas, por ejemplo, se ha utilizado la forma de las hojas y demás. En términos genéticos, cuando se hacen pruebas genéticas, usted puede utilizar el ADN que se encuentra en la rubisco, que es una proteína que fija el dióxido de carbono en los cloroplastos. ¿Recuerdan cuando hablamos de los cloroplastos, verdad? El ciclo de Calvin-Benson, ¿se acuerdan? El ciclo en la noche, la fase oscura y la fase lumínica, que en la noche se fijaba en la noche se fijaba el CO2 en el rubisco, en la ribulosa 1,5 difosfato, y que eso luego se formaba entonces los azúcares. Bueno, ese ADN que está contenido en los cloroplastos se puede utilizar para entender un poco más de la evolución de la planta, pero también se puede utilizar el ADN de los ribosomas, el ADN de los intrones que son creados y los espaciadores o spacer. Son diferentes métodos de entender pues qué tan parecido o qué tan diferente eres tú de otro organismo. Y aquí sería cómo se ve la secuencia de ADN de diferentes organismos, por ejemplo, de vaca, de perro. Miren, vaca, puerco, perdón, caballo, ratones, y así tenemos otros animales más, y ver qué tan similar o qué tan diferente somos en términos de secuencia, dónde están las diferencias. Y les digo, son mínimas las diferencias, pero miren la diferencia de que usted pone un perro y se pone al lado, usted es muy diferente a un perro, pero genéticamente usted es bastante similar, quizás en un 97% es similar. El otro 3% es lo que hace la diferencia de que uno seamos, bueno, valga la redundancia, diferente del otro. Y así es como se vería una reconstrucción filogenética. Creo que no se ve el final. Ok, ahí. Aquí dice que hubo un ancestro igual, y ese ancestro se diversificó y quedó la forma más antigua. Una estrella de mar es una forma muy primitiva, y el otro ancestro que está aquí dio origen entonces a los cordados, y esos notocordados se diversificaron aquí en un organismo, y en este grupo que nuevamente se diversificó en otro grupo, y así se fueron diversificando hasta que apareció la cabeza ya. Estos ninguno tiene cabeza, estos sí tienen cabeza, y aparecen otros organismos que ya tienen cabeza, aparecen los que ya tienen columna vertebral, aquí está, que son de aquí hasta allá, pero aparecen también los que ya tienen mandíbula y el esqueleto mineralizado. Allá aparecen los tiburones, los peces. Luego aparecen los que son pulmonados, los que tienen pulmones. Están los peces. Aparecen entonces así una serie de organismos hasta que llegan a los mamíferos, que ya tienen pelo y glándulas mamíferas. Eso es por lo que se le conoce, nosotros nos conocemos como los mamíferos, porque cada vez que las damas, el hombre no, pero lo que las damas, la hembra da a luz, tiene un bebé, un cachorro, lo amamanta a través de la leche materna.
pero eso es a través de unas glándulas que se conocen como glándulas mamarias, donde está el seno. Por eso es que nosotros somos mamíferos, además que tenemos pelo. Esa es una de las características que nos incluyen en la reconstrucción filogenética como mamíferos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que hay una excepción, porque las ballenas y los delfines también, y ellos no tienen pelo. Sí, hay algunas excepciones, exactamente como lo has dicho, no tienen, o sea, son excepciones a la regla, porque evolutivamente se entiende que allí se perdió esa característica. Mantienen las glándulas mamarias, tienen que respirar afuera porque no tienen branquias, sino que son pulmonados, pero perdieron para adaptarse al agua, entonces luego perdieron el pelaje. Muy bien, lo has dicho muy bien, y es verdad, esa es una excepción, pero siguen manteniendo glándulas mamarias. Yo una vez fui a ver, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a estos avistamientos de ballenas. ¿Alguno ha ido? Que ahorita en junio, julio, uno viaja y va al mar y ve las ballenas. Lamentablemente no. Bueno, uno puede ver, una vez me tocó ver cómo una ballena salta, y donde salta gira y muestra a la cría, porque ellas vienen a poner su cría, a dar a luz a su cría, y la cría estaba pegada a ella ahí abajo, y lo que estaba haciendo era como quien dice tomando tetita, estaba amamantándola. Entonces son modificaciones porque ellas no necesitan pelo. ¿Cuál es la función del pelo? La función del pelo es protección de la piel y también regular la temperatura, por lo menos en las áreas frías. Tú regulas la temperatura a través de la piel de los pelos, porque así, o el área caliente, para que la piel no sufra tantos daños. Esa es la función del pelo, realmente regular y proteger a la piel de los cambios de temperatura y demás. Entonces esa es una característica. Pero muy bien lo que has dicho, que hay algunos que no, hay algunas excepciones que no hay. Esta es una de las cosas también que es un poco diferente. Si vemos aquí, miren, delfines, peces y un ave. El pingüino es un ave. Y similares de estructura, pero con funciones principalmente, estas son de nadar, que tienen cada una de ellas, pero son un poco diferentes, pero muy parecido, muy parecido. Esta es la de un murciélago, que es un mamífero, pero la diferencia está en el que no son alas verdaderas, sino es que son membranas, y esas membranas, sería como que usted en su mano tenga unas membranas, y eso le permite a usted que pueda volar. Entonces hay estructuras que, a pesar de que tienen orígenes evolutivos un poco diferentes, tienen funciones similares. O hay estructuras que tienen funciones similares, pero evolutivamente son diferentes. Vamos a ver, encuentro, este fue el señor que comenzó a hablar de la taxonomía o de la clasificación de las especies, Carlos Linneo, un científico muy famoso que trató de explicar un poco de cómo se clasifican las especies, y eso porque es importante para los organismos y para poder entender para poder agrupar a los organismos dentro de categorías taxonómicas. Entonces, vamos a ver aquí. También los estudios de Charles Darwin. Charles Darwin decía que las especies evolucionan por selección natural. ¿Qué significa que una especie evoluciona por selección natural? La selección natural es el organismo más fuerte. Muy bien, el organismo más fuerte. Eso sería selección natural. Una perra da luz y nacen 5 perritos. Nosotros en la casa le damos comida, alimentamos, vacunamos, pero si dejáramos esos 5 perritos como lo haría un león o un búfalo en la selva, donde no hay un médico, donde no hay nadie, de esos 5 búfalos, ¿cuántos podrían quedar vivos? 1 o 2. Sí, va a depender de quién es el más fuerte, quién fue el que llevó la parte más genética, quién fue el que toleró todas esas características. Bueno,
Eso es selección natural y eso lo dijo Charles Darwin. Eso sería como lo que dicen que es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza. El más fuerte es el que sobrevive. Exactamente. Aristóteles, que aparece en matemáticas, en física y en muchas cosas más, ya había dado una idea de que había que agrupar y clasificar las especies y crean en reinos. Me parecían los reinos de las plantas, los protistos, los hongos. Él daba una idea de que nosotros tenemos que buscar una forma de ordenar las especies y de que eso se basara en características que tenía que basar en cada una de esas características. No podía ser que estuviera todo por allí, como quien dice, arbitrario. Entonces, miren, vamos a ver esta imagen que es interesante. Miren la parte posterior, la parte de las manos de nosotros, de un hombre. ¿Lo ven? Sí lo ven, si no para agrandarlo. Sí, sí se ve, profe. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Esto es interesante verlo. Esto sería su mano, la mano suya y la mía. Aquí está, ¿cómo se llama este hueso? El húmero. Aquí está el radio y el cúbito. Y ahora vamos a ver el de un murciélago. El murciélago es un mamífero, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Aquí está el húmero y aquí está el radio del cúbito. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, en la falange, en los carpos, en los metacarpos, ahí son diferentes. Nosotros tenemos estos fusionados, ellos solamente son 2, 3, pero tienen las falanges mucho más largas que la de nosotros. Y miren la diferencia entre un murciélago. Piensen que usted se toma una foto y pone un murciélago al lado. ¿Somos diferentes o somos muy diferentes o somos iguales? Viéndonos así. Muy diferentes. Pero miren las manos de los murciélagos, la parte de las manos. Yo la veo, a diferencia de aquí, lo demás lo veo bastante similar. ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a ver el caballo. La parte de adelante y las patas del caballo son bastante diferentes. Las del caballo son huesos más gruesos, más robustos, están hechos o destinados para que el caballo pues desarrolle fuerza y pueda caminar. Aquí sería de una ballena. La ballena es un mamífero. Ahora miren la diferencia, miren la diferencia entre la de las ballenas, que es un mamífero, la de nosotros y la del murciélago. Ahora veamos la del ave que está destinada o la función es para volar. Un poco diferente, pero siempre mantiene casi el patrón, el húmero, el radio, el cúbito. Y miren la del cocodrilo. Ok, en la ballena también hay húmero, radio y cúbito. En el caballo también hay húmero, radio y cúbito. Quiere decir que evolutivamente compartimos esa característica. Tanto los cocodrilos como las aves, como las ballenas, el caballo, el murciélago y el hombre, tenemos un húmero que es celeste, luego sigue un radio o unido, un radio y un cúbito. ¿Dónde está la diferencia? Aquí abajo, en la falange o en los dedos que tiene cada uno de ellos. Entonces, eso quiere decir que en algún momento hubo un organismo que tenía radio, cúbito similar y falange o dedos similares, pero que luego se diversificó. Y entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? La diferencia estuvo en cómo se agrupaban el radio y el cúbito y la forma de los dedos de la falange. Allí está la diferencia. En algún momento de la historia de la evolución hubo ese cambio y eso es lo que lo hace diferente en términos de funcionabilidad. Se adaptaron a la función. Nosotros tenemos las manos que es para agarrar, el caballo la usa para caminar, en el caso ese que es como la fuerza, la ballena para nadar, el ave para volar, el cocodrilo como para arrastrarse, para aruñar. Entonces, la función va definiendo la necesidad de cómo se tiene que ir modificando la estructura. ¿Sí ven eso, no? Sí. Bien, entonces
En las plantas ocurre lo mismo también, las espinas, en los cactus son hojas. La planta lo que hace es liberar las hojas, no tiene hoja, y usted le pregunta a alguien, ¿los cactus tienen hoja? ¿Qué le responde? No, sí tienen hoja. Las espinas son hojas modificadas para no perder agua. Entonces eso es lo que hace la planta, porque está en un ambiente donde no hay agua, no puede perder agua por fotosíntesis, por transpiración, y lo que hace es que crea espinas. Profe, ¿y dónde ocurre la fotosíntesis entonces? En el tallo. Son tallos fotosintéticos. Ya no va a ser en la hoja. Esa es otra excepción, como lo decían antes. En el tallo es donde ocurre la fotosíntesis. Bien. Vamos a ver las asignaciones. En su módulo hay un taller. Ya está en la plataforma. Lo he subido y tienen que desarrollarlo y entregarlo en formato PDF. Otra investigación que van a hacer y la semana pasada, la otra semana, perdón, vamos a compartirlo. Vamos a ver un poco más de las especies ahora sí. Investiguen sobre las plantas carnívoras o insectívoras que hay en Panamá. Y también investigar las fundaciones o institutos de investigaciones que se dedican al estudio de los seres vivos, de la taxonomía, de la cladística, y que pues publican artículos científicos, que al final les quiero hablar un poquito también, tomar un tiempo para hablar de eso, porque eso básicamente no se habla en los colegios, pero yo lo quiero entrar hacia allá para que entiendan un poquito de qué es una publicación científica, por qué se publican especies nuevas, por qué salen esas personas hablando de la conservación y de todas esas cosas. ¿Entendido? Sí. El taller ya está en la plataforma. Si me preguntan, profe, ¿el taller cuál es? Está en la plataforma.